Hola, buena tarde, mi nombre es Pedro Antoine Salazar Mercado. Soy aspirante a la licenciatura de Contaduría y Finanzas Públicas de la UNAP con el tema final de investigación documental y de campo con la delimitación del tema de contabilidad fiscal. Introducción. La contabilidad como disciplina científica destaca sobre un grupo de postulados y principios contables que le otorgan carácter formal. El desarrollo de los conceptos básicos que fundamentan la doctrina contable se atribuye históricamente a la creación de la partida doble como sistema de contabilidad. Ya en el siglo XV, con la aparición de los principios escritos de contabilidad, se empieza a erigir los conceptos que luego se irán desarrollando en los siglos siguientes. Los principales pensadores de la materia los reconocieron, pero a partir del siglo XIX que los aceptaron como postulados y principados de la contabilidad. La investigación tuvo como objetivo estudiar la aparición histórica y reconocimiento formal de los conceptos que dieron origen a los postulados y principados de contabilidad en las principales obras de los más reconocidos pensadores en materia de doctrina contable. Para ello se realizó una revisión historiográfica de las obras que contienen las reseñas más importantes de la historia de la contabilidad, por partida doble desde el año 1400 hasta mediados de 1900. La investigación permitió identificar el inicio, desarrollo y reconocimiento formal de los postulados y principios básicos de la doctrina contable, proceso evolutivo de más de 500 años influenciado por los aportes de pensadores científicos de distintas épocas que han tratado de resolver el tema contable a nivel pragmático y doctrinal, generando importantes avances en el procedimiento y desarrollo de la actividad como disciplina científica. Objetivo general: proporcionar información financiera, presupuesta y económica contable a las instituciones públicas, ajustar los informes y documentos financieros a las normas de contabilidad establecidas por el país basadas en la normativa fiscal. Objetivos específicos: proporcionar información financiera, presupuesta y económica contable a las instituciones públicas, realizar informes de manera veraz y completa para que los funcionarios de la entidad pública competente puedan recopilar la información adecuada, estudiar la situación económico-financiera de la empresa y determinar la cuantía de los impuestos y tributos a los que la empresa deberá hacer frente, ajustar los informes y documentos financieros de las normas de contabilidad establecidas en el país, basadas en la normatividad fiscal. Antecedentes. Es evidente que el grueso de la planificación de corto y largo plazo tiene un componente fiscal relevante, en particular cuando las políticas involucradas se clasifican según sus objetivos en vez de por los instrumentos empleados. Las políticas sociales, redistributivas, tecnológicas, de comercio exterior, de crecimiento, de ahorro, de inversión, de ingresos, etc. se abordan en parte importante recurriendo a instrumentos que afectan tanto el nivel como la estructura de los ingresos y gastos del sector público. Sin embargo, nuestro enfoque en este artículo es más acotado y nos referiremos solo a la relación entre la política fiscal y los agregados macroeconómicos, enfatizando el corto plazo y aquellos temas macroeconómicos que parecen más pertinentes para América Latina. Es decir, se obtiene del análisis una parte importante de la política fiscal, en un especial la que está orientada hacia sectores sociales o agentes económicos específicos y, en general, lo que requiere un análisis de carácter más micro que macroeconómico. La versión de la política fiscal y los sectores públicos contenida aquí, por lo tanto, es acotada, pero no por ello poco importante. En general, la definición del sector público implícita en el trabajo es ambigua, aun cuando puede aproximarse a la del gobierno general consolidado o bien a la del sector público no financiero.
Metodología. La selección de un tema no fue sencillo, ya que la contabilidad tiene un amplio mundo. Delimité contabilidad fiscal. Esta fue una de las muchas opciones que se tenían en ese momento. Esta categoría de la contabilidad, si así podemos referir, contiene la información tributaria, ya sea física o moral, en nuestro país. Ya teniendo el tema a desentrañarse, tiene que obtener información confiable y clara que dé respuesta a las dudas que el tema elegido nos pueda presentar más adelante. Estas fuentes se pueden dividir en principales y secundarias. Esto quiere decir que tenemos la oportunidad de discernir más de muchas fuentes. Basé mi investigación en Internet con la ayuda de Google Académico, libros y videos de algunos canales de YouTube. Esto solo dejaba un mundo más amplio de investigación, lo cual fue complicado elegir lo más trascendente, pero también resolviese las dudas, dejando una explicación lo más clara posible, teniendo una amplia gama de información sobre la contabilidad fiscal, ya sea por medio de Internet, libros, videos. Asimismo, mi trabajo puede hacer uso sobre el tema de una forma más cómoda, teniendo un objetivo generalizado sobre este, dando una forma a una estructura sin restricción, pero cómoda para el entendimiento colectivo, permitiendo transmitir adecuadamente el objetivo específico, considerando los antecedentes y bases teóricas de la contabilidad sumergidas en el actual contexto de la actualización investigación de campo, recabando información literalmente aplicada de sus áreas de trabajo como cobranza, ingresos, tesorería, auditoría, arrendamientos, aduanas, compras y ventas, dando un margen de la aplicación de la contabilidad fiscal que se aplica meticulosamente en estas, destacando el manejo adecuado de los impuestos en su facturación del 16% del centro y sur de México, así como del 8% del norte del país, uso de CFDI, investigación del ICR, hoja de cumplimiento ante el SAT, facturación 3.3 y complementos de pago. Desafortunadamente, en cuanto a los balances, estados de cuenta y otras formas contables, se limitó el acceso por la confidencialidad de la empresa, dando un margen superficial del contenido de estas. Empresas en México como la antes mencionada es consciente de la importancia de la contribución tributaria de nuestro país, por lo que aplica adecuadamente los requisitos que solicita el SAT. La entrevista fue muy breve, ya que el personal de Operadora OMX en sus corporativos de Arboledas y de Santa Fe están un poco restringidos en cuanto a dar información y el tiempo que nos podían prestar para poder contestar esta entrevista, por lo cual dejo un audio con una de las entrevistas que se realizaron.
En cuanto a la encuesta, tocamos algunos temas superficialmente sobre términos fiscales, como el 8% de impuesto que se cobra en la frontera, el valor del ICR sobre la nómina, la facturación 3.3, sobre dónde se obtiene el asesoramiento para obtener conocimiento sobre contabilidad y la fiscalización tributaria que se tiene que realizar con ellos, si ha presentado alguna una declaración de impuestos, entre otros temas. Las conclusiones fueron las siguientes. A lo largo de la investigación desarrollada en los corporativos de operadora OMX, de Arboledas y Santa Fe, que apoyaron a la investigación de campo, se recabó parte de la experiencia y aprendizaje de la contabilidad fiscal desarrollada en sus campos de trabajo, ya que ésta se obtuvo de la escuela, el trabajo o mediante la práctica, en los cuales cabe destacar que es una empresa que actualiza constantemente a sus empleados para poder desarrollarlos adecuadamente en las áreas en las que estos se desenvuelven. La aplicación adecuada de la contabilidad fiscal ayuda adecuadamente a la contribución tributaria, ya sea moral o física, articulando un manejo más útil de la información financiera para poder llevar a cabo un manejo adecuado de impuestos en México, con la finalidad de optimizar estos recursos en su máxima expresión. El uso de la contabilidad financiera fiscal ayuda colosalmente a las estructuras de una empresa, sin importar el giro de esta, ayudando a que tenga un control de todas sus áreas. El objetivo de la contabilidad fiscal es demasiado amplio, conteniendo una gran cantidad de rubros que se tienen que valorar, así como situar en las condiciones adecuadas de cada una de estas, tanto en tomando en cuenta el tiempo que se determinó a la actividad de recopilación de información, así como el análisis de esta, contemplando la investigación de campo y las entrevistas, tomaré la siguiente expresión: solo fue la punta del iceberg. Dejo algunas de las recomendaciones. El SAT debe dar cursos propedéuticamente sobre los cambios contables que efectúa, ya sea a personas morales o físicas, esto con la finalidad de ayudar a participar adecuadamente sobre sus normas y cambios fiscales que realice. Cada empresa debiese de dar asesoría o cursos para que su personal esté adecuadamente capacitado para los retos a los que se enfrentan cada día. Organizar adecuadamente la información que entrega el SAT para estar al día en la información y tomar todos los rubros de la forma adecuada a los cambios tributarios futuros. Referencias y fuentes de consulta. Libros recomendados es Pombo y Navarro, con el título de Contabilidad Fiscal 3, edición 2018, por el edición Editores Panoráfico. Adam y Lozada, con el título La Fiscalización de México, por la editora UNAM. McFran, con el título La eficiencia de la política fiscal y los déficits privados, un enfoque macroeconómico, del 2005, por el editor Alfa Omega. También tenemos a McFran con la política fiscal macroeconómica, con una perspectiva latinoamericana, con editorial Cieplan en 1986. Algunos de los videos de YouTube, que son los siguientes canales, es Comercio Exterior e Innova. Agradezco mucho su atención y la